En las últimas horas hemos tenido un poco de polémica en nuestras redes sociales, en X, en arroba a un toque raya al piso co. Se ha levantado mucho hate, otros a favor, otros en contra, para debatir y polemizar el tema de si Juan Guillermo Cuadrado entra como top 10 de los mejores jugadores en la historia de Colombia. Acá en A un toque vamos a estar hablando del por qué sí y el por qué no, de si entra o no entra Juan Guillermo Cuadrado en ese top 10. Bueno, Diego, nos metemos hoy en temas polémicos, muy raro en nosotros, pero que se nos dio en la cuenta de X también, como para aclarar un poco. Primero, dejar en claro una cosa que a un toque tiene dos community. Tanto Diego como yo somos los que tuiteamos. Entonces, a veces pueden ustedes ver tanto diferencias en la parte de escritura como en la parte de posiciones. Hoy, si bien compartimos el tema de Juan Guillermo Cuadrado, hay ciertas diferencias en cuanto a la vara, digámoslo así, del cómo medir el top 10 de mejores jugadores en la historia de Colombia. La primera pregunta, Diego, para iniciar, no hacerlo tan largo. ¿Por qué para usted Juan Guillermo Cuadrado no entra en el top 10 de mejores jugadores en la historia de Colombia y por qué? Dejar en claro también que nadie está diciendo que Juan Guillermo Cuadrado sea un mal jugador, Ajá. ni mucho menos, y que una cosa es mirar la trayectoria, otra cosa es ya mirar, analizar como tal el jugador, como tal, sus características, su talento, sus virtudes, sus falencias, etcétera. De acuerdo a eso, para mí no entra en un top 10 de mejores jugadores históricos porque considero que por talento, por, por, por cualidades, por virtudes, porque son jugadores que sí te definen un techo mucho más alto en tu club o en tu selección, por un montón de cosas, para mí hay 10 jugadores mínimo, creería yo, mejores que Juan Guillermo Cuadrado a lo largo de la historia del fútbol colombiano. Creo que es así y eso es, digamos, como mi punto inicial. Para mí no es por las razones que yo dije, por un tema de ya análisis del jugador, para mí no está en top 10 de mejores jugadores. Pero ahí yo pregunto una cosa, y es, esa vara que usted pone para estar dentro del top 10 suyo, ¿no? Suyo, lo hace desde la parte del talento, acompañado con la carrera, incluyéndolo también su trayectoria en la selección Colombia, o en qué se mide usted para decir ese jugador sí entra y no entra entre su top 10. Digamos que hay, y eso hay que dejarlo claro, digamos que la trayectoria, y yo lo comenté ahí, hay muchos condicionantes para que un jugador haga una trayectoria y otro haga otra trayectoria. Temas de tendencias tácticas de la época, temas de virtudes, temas de la globalización del mismo juego, temas digamos, hoy, por ejemplo, de esa mirada un poco eurocentrista del fútbol. Entonces, eso primero, creo que la trayectoria, si bien es importante, no va de la mano en que un jugador es bueno o es malo, en que un jugador es mejor o peor. Eso primero. Y creo, por lo menos desde lo que yo tomo es el talento, la trayectoria es importante, pero no necesariamente tiene que ver con una trayectoria ligada netamente al fútbol europeo, porque hay jugadores que han hecho una trayectoria en el fútbol colombiano, en el fútbol sudamericano, muy buena. Lo que pasa es que ya se mide con la vara o cómo se mide al día de hoy, que es si no estás en el fútbol europeo, no sirves. Hace unas décadas no era así. No necesariamente un jugador tenía que estar en el fútbol europeo para tener una gran trayectoria. Nadie me va a desconocer que Rodrigo Palacio, se me vino a la cabeza, no tiene una gran trayectoria cuando fue tetracampeón con Boca Juniors de la Libertadores y nunca pisó el suelo europeo. ¿Por qué? Porque era las dinámicas de la época del juego. Entonces, trayectoria, talento, techo que le puede dar a un equipo, capacidad imaginativa, muchas cosas en las que yo por lo menos considero que hay otros 10 jugadores mejores que Juan Guillermo Cuadro.
O sea, lo que yo medio interpreto es que usted lo mide más por el tema de talento que propiamente de trayectoria, ¿no? Creo yo. Sí, Que por eso su top 10 entra un jugador como Juanfer, por ejemplo. sí, señor. Bueno, ahora para explicar o el top 10 distinto del otro community que está en esta cuenta, yo sí no puedo dejar a un lado la importancia que tenga un jugador dentro de su trayectoria, la importancia que haya tenido en la selección Colombia, porque hemos tenido o tuvimos una época dorada muy, muy importante en cuanto a delanteros en la selección Colombia, que lastimosamente muchos de ellos no pudieron trasladar ese buen momento o esa carrera a la selección Colombia por diferentes circunstancias, porque no les dieron las oportunidades, porque tenía uno o dos delanteros por encima de él en ese momento y que pues lastimosamente se mide desde ese ámbito el tema de su trayectoria o su importancia en la selección Colombia. Por poner un caso, por ejemplo, el de Jackson Martínez, que fue uno de los grandes goleadores que tuvimos, por ejemplo, en el fútbol portugués, pero que lastimosamente no pudo trasladar esos ítems goleadores a la selección Colombia porque tuvo a uno o dos delanteros que por encima, hubo tres, inclusive si usted le suma a Vaca, en la selección Colombia. Ahora, yo, ¿por qué no meto a Juan Guillermo Cuadrado como top 10 de mejores jugadores en la historia de la selección de Colombia, no de la selección, sino en general? Porque creo, también comparto que hay mejores jugadores que él, sin ser Juan Guillermo un mal jugador. Lastimosamente, él no pudo trasladar sus buenos momentos de sus momentos en el fútbol europeo a la selección Colombia. Esa es mi vara para medir a un jugador importante, eh, digamos lo que en el ámbito histórico de jugadores en Colombia. Ahora, hay que decirlo que no lo decimos de forma despectiva, sino que también, y eso lo digo a término personal, creo que fue un jugador que se malutilizó en la selección Colombia, creyéndolo un jugador del cual nunca sus características se adaptaban a eso. De hecho, los mejores momentos de Juan Guillermo Cuadrado eran cuando se le daba la capacidad de gambetear y de perder la pelota, pero aún así volver a hacerlo. Cuando se centralizó tanto a Juan Guillermo y se le permitió darle un rol y una importancia en el medio campo, del cual creo yo que sus características no daban para eso, se malutilizó y ahí es donde vinieron los malos momentos de Juan Guillermo en la selección Colombia, estando en un grandísimo nivel en sus clubes. Porque cuando venía a hacer malos partidos, cuando solamente le daban malos partidos en la selección Colombia, él brillaba en su club. En la Juventus, eh, cuando lo hizo en Fiorentina, sus momenticos que tuvo también en el Chelsea, aunque no fueron muy buenos, pero que también tuvo sus pasos en el fútbol inglés. Entonces, ese paralelismo que tuvo Juan Guillermo Cuadrado de su carrera o su trayectoria en Europa a ese paralelismo que tuvo la selección Colombia, para mí me da para no meterlo tampoco en el top 10. Y otro paralelismo que yo meto, por ejemplo, que es supremamente talentoso, que Diego lo mete, pero que yo no, es un jugador como Juan Fernando Quintero. Juan Fernando Quintero estamos hablando que es de los talentos, o de los mayores talentos que yo en lo personal he visto con la pelota técnicamente, que no ha podido ser importante en la selección Colombia más allá de uno u otro partido que ha tenido. ¿Por qué? Bueno, porque ha tenido circunstancias de que no ha tenido un técnico que se le sume a apostarle a Juan Fernando Quintero y a James Rodríguez en el mismo campo y en el mismo momento. Y segundo, porque ha tenido técnicos que o eligen a uno o eligen a otro. Y que tampoco ha sido un jugador regular en cuanto a sus clubes. Entonces, lo uno no le permitió tener la importancia en la selección Colombia, pero que sí tuvo hitos importantes en sus clubes, en sus trayectorias, siendo campeón de Libertadores con un gol supremamente importante y siendo campeón de Sudamericana con Racing, llevándolo a un título prácticamente en una estructura que ni le beneficiaba por completo. Pero que para mí, dentro de la importancia en Selección Colombia, no me da para meterlo en un top 10. Caso contrario, que yo sí meto, por ejemplo, a un jugador como Teófilo Gutiérrez, que en sus clubes rindió, jugador talentosísimo, polémico, sí, pero talentosísimo, y que en Selección Colombia fue un jugador supremamente importante en esa dupla con Radamel Falcao García para volvernos a llevar a un mundial que fue el Mundial 2014. Esas serían las varas, Diego. No sé si usted quiera Sí, matizar otro argumento.
Hay una cosa para dejar en claro. Digamos que si vamos a hacer un top 10 de jugadores con mejor trayectoria o top 5, lo que sea, de mejores jugadores con trayectoria en el fútbol europeo, seguramente Juan Guillermo Cuadrado va a estar porque su carrera así lo dice, así lo amerita, así como podría estar Iván Ramiro Córdoba. Lo que no estoy de acuerdo, y ya lo comenté, pero quiero hacer énfasis, porque es el primer argumento que mucha gente nos dice, o en el que cae, una trampa en la que cae, es que la trayectoria solo se mide a partir de lo que un jugador hace en el fútbol europeo, y no es así. No es así. ¿Por qué no es así? Seguramente en nuestra época es así porque hay una gran importancia del fútbol europeo y porque hoy el futbolista sudamericano de pronto sí siente esa necesidad y siente como objetivo primordial en su carrera ir al fútbol europeo y hacerse un nombre en el fútbol europeo, pero eso no, digamos que esa necesidad o ese valor que se le da al fútbol europeo no era igual hace unas décadas. Entonces también hay que hacer, digamos que una distinción en las épocas en que cada jugador surgió, en que el futbolista desarrolló, etcétera, porque eso también a la hora de hacer, digamos que un ranking, que los rankings, hombre, son subjetivos, sí, pero a la hora de hacer un ranking con honestidad y con transparencia, uno también tiene que revisar eso. En qué época jugó tal jugador y en qué época jugó el otro, para por lo menos hacer un debate y un análisis un poco más honesto y transparente. Claro, en mi caso, tomando ese argumento, a mí reforzaría más el tema de que no se necesita estar en Europa para poder rendir en la selección. O sea, no es directamente proporcional a, porque ya inclusive estamos viendo que en la selección estamos sufriendo en una posición que si bien no estamos en una época dorada, sí estamos sufriendo por no tener nombres presentes que puedan trasladar lo que hacen en sus clubes a la selección Colombia, que es la posición de 9. No estamos en nuestra época dorada, lo digo porque ya pasamos, creo, una época en la que teníamos a un jugador como Adrián Ramos en el Dortmund, a un jugador como Jackson Martínez en el Porto, o como Carlos Vaca en el Sevilla, a Radamel Falcao en Atlético de Madrid o en el Mónaco. No sé si se me escapa. Bueno, Teófilo Gutiérrez también incluirlo ahí dentro de esa época, que eran jugadores que podían trasladar un poco, algunos, otros les costó por temas de oportunidades y demás, trasladar un poco eso a la selección Colombia y que realmente hoy por hoy, después de Radamel Falcao García, no tenemos un jugador que pueda rendir en esa posición. Lo logró, lo intentaron con Duván Zapata, siendo diferencial en la Atalanta, no se pudo, le costó también. Córdoba haciendo goles, le costó. Casierra haciendo goles, también le costó en la selección Colombia. Es decir, estamos viendo que jugar en Europa no es directamente proporcional a rendir en la selección Colombia, sino que rendir en la selección Colombia se requiere primero tener una casta, porque la selección pesa, y no estoy diciendo que a ellos les esté pesando y que no puedan con eso, sino que jugar en la selección es otro ambiente, es otro tema. Y si no, pregúntenle a James que cuando no ha rendido en su club, ha rendido en la selección futbolísticamente. Usted puede criticarle a James sus comportamientos y demás, pero futbolísticamente usted no le puede poner un pero a James en la selección Colombia. Y obviamente, pues que estamos teniendo un déficit de jugadores que puedan rendir en ciertas posiciones, sobre todo en la posición de 9, teniendo jugadores que rinden en el fútbol internacional, en el fútbol europeo como tal. Entonces, nada, gente, hasta acá aclarando un poquito el tema del top 10 histórico de por qué Juan Guillermo Cuadrado para nosotros no entraría en ese top histórico de mejores jugadores en Colombia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Obviamente, si quieren dejar su top 10 acá en la caja de comentarios, vamos a estarlos leyendo. Y obviamente con respeto, ¿no? Todo el que se ponga de bocón y de bufón, pues básicamente afuera. Chao. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X como arroba a un toque raya al piso co y obviamente acá en nuestro canal de YouTube como a un toque. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.